Querida familia de Superhumanos, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes como todos los martes y jueves. Soy el doctor Jaime Yáñez. Bienvenidos a su programa que ya son nuestros favoritos, Superhumanos. Bueno, hemos tenido unos invitados espectaculares en nuestros primeros programas. Hemos hablado mucho del tema de nutrición, hemos hablado también de temas de superación y también hemos tocado temas muy importantes sobre su salud. Y bueno, qué mejor parte de incluir ahora a los pequeñines de la casa, ¿no? A los engreídos, que siempre es una parte súper importante. Los que tienen la bendición de ser padres obviamente conocen que los niños necesitan atención especial, y para tener atención especial obviamente tienen que tener una buena alimentación, tienen que tener cuidados de salud que son muy importantes, y obviamente pues también actividad física. Entonces los padres hacen todo por sus hijos, y en la oportunidad de hoy tengo el placer que me acompaña un súper pediatra que nos va a dar unas pautas espectaculares. Y vamos a hablar de un tema muy importante que son los mitos en la alimentación, en la nutrición, tanto de recién nacidos, de niños, de adolescentes. Vamos a tener una conversación súper interesante, porque estoy seguro que todos ustedes tienen muchísimas preguntas. Antes de empezar, quiero recordarles la forma en la cual se pueden contactar con nosotros al número 9269-22768, nuestro número que tiene WhatsApp. Así que háganos llegar sus preguntas por video, por audio, las preguntas que quieran hacernos al programa de hoy, al hashtag Superhumanos y a nuestro correo programasuperhumanos@gmail.com. Con eso quiero darle la bienvenida al doctor Álvaro Prealé, que es un médico pediatra que se encarga de ver muchos niños y que atiende en la clínica angloamericana, y que ha tenido la atención especial de estar presente con nosotros hoy día para responder todas sus preguntas. Álvaro, muy buenas tardes, un placer estar contigo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, las cámaras son tuyas para que nos des un saludo y nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de hablar de lo que me apasiona, que es pediatría. Bueno, que son los niños, ¿no? Así es. Y me comentabas algo interesante detrás de cámaras, ¿no? Que no solo eres médico pediatra, sino que también ves niños que están, bueno, lamentablemente sabemos de que a veces hay accidentes o hay problemas con niños o recién nacidos o adolescentes que terminan en el hospital, ¿no? Y tú los ves en una unidad que creo que ningún padre quisiera ver a sus hijos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, son los cuidados intensivos de pediatría, ¿no? Así como en adultos hay pacientes que lamentablemente tienen enfermedades complejas, graves, que tienen que tener este tipo de soporte. Bueno, los niños no están ajenos a ello, ¿no? Entonces nos toca también atenderlos vía esta especialidad. Tenemos un grupo de pediatras especializados en la clínica angloamericana y tenemos una unidad equipada y preparada para atenderlos. Claro. Y bueno, como te comentaba también hace un momento, ahí es una atención integral, porque en realidad, más allá de atender al niño en su peor momento, toca atender a la familia también. Claro, es un shock fuertísimo, ¿no? Así Si es. ya yo me imagino el hecho de tener un familiar enfermo, de repente el padre o el hermano, pero tener un hijo, sobre todo si es en pequeña edad o un recién nacido, es definitivamente un momento muy difícil, ¿no? Y eso es lo que tú ves a diario, pero aparte atiendes pacientes también en tu consultorio, ¿no? Sí, bueno, ahí en la unidad, como te decía, toca ser también un poco psicólogo, Claro. ¿no? Hay que darle mucho soporte a la familia. Sí. Y cuando nosotros sentimos que la familia está con nosotros, bueno, la cosa fluye y generalmente los resultados son buenos. Por supuesto. Y bueno, y comparto esta actividad con mi atención efectivamente en la consulta ambulatoria, en la propia clínica, en el consultorio, ¿no? Con niños sanos o con enfermedades menores. Claro que sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo así te decides convertirte en pediatra, ¿no? Porque de todo es una especialidad linda, ¿no? Ver a los niños, pero ¿cómo nace en ti el hecho de decir, quiero ser pediatra? Es curioso, en realidad vengo de una familia de médicos, mi padre es médico, mi hermano es médico, y de paso mi hermano ya era pediatra para cuando me tocó a mí escoger mi especialidad. Y en realidad escogí primero de pronto los cuidados intensivos porque tenía algún tipo de predilección por los procedimientos y Claro. no tanto una cirugía, como podría ser el cirujano de niños, sino algunos procedimientos menores, y si eso lo juntaba con pediatría, cuidados intensivos como que adaptaba muy bien, ¿no? Entonces, para hacer cuidados intensivos tenía que hacer pediatría primero.
y más o menos por ahí fue. Evidentemente encantado con la pediatría y luego con los cuidados intensivos. Claro. He estado muchos años en un hospital que es el Hospital Rebagliati. Y ya tienes más de 20 años como pediatra, entonces me imagino que has visto a miles de niños, y ves niños desde que son recién nacidos, ¿verdad? Desde minutos de nacido hasta, y me contabas que no solo, porque me imagino la mayoría de personas pueden pensar, bueno, un pediatra va a ver a mi niño de repente hasta los 6, 12, 15 años, ¿no? Pero me contabas que tú también, hay muchos pacientes tuyos que obviamente han crecido contigo y que llegan a la adolescencia o ya empiezan su adultez y deciden quedarse contigo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde que nacen, en realidad, porque atendemos el parto de muchas mamás que nos solicitan, o hermanos de los pacientes que ya controlamos, y estos chicos crecen pues con uno, ¿cierto? Entonces, para la edad, para el tiempo que yo tengo en pediatría, tengo niños que fueron niños y que ahora son adolescentes, claro, y que prefieren seguir viniendo. Entre otras porque la atención es bastante diferenciada con respecto a la atención de un adulto. Claro. Y el médico de adultos no suele atinarle mucho a los problemas de los adolescentes, sí, que más son comunes a los niños que en realidad a los adultos, ¿no? Entonces, claro, sí, tengo pacientes hasta de 18 años que siguen viniendo. Claro, eso es excelente, ¿no? Porque como tú bien dices, ¿no? Si tú eres su médico que lo ha visto desde que ha nacido, entiende sus enfermedades, entiende también sus cosas peculiares, ¿no? Porque obviamente un niño ya va formando su personalidad y es muy importante la presencia tanto de un adulto, también de su pediatra, ¿no? Gracias. Claro, y bueno, pasamos un poco al tema que estábamos conversando el día de hoy, que es justamente los mitos en la alimentación de recién nacidos, de niños, de adolescentes. Y creo que un primer mito es muy frecuente que escucho, es, ¿no?, que nace el niño, el bebé, y es la frecuencia en la cual la madre tiene que darle de lactar al niño, porque yo he escuchado por ahí, ¿no?, que dicen que tiene que ser cada hora, pero yo veo de repente al bebé que está dormido, ¿no?, porque está cansado, bueno, y un bebé por lo general duerme bastante, y veo que la mamá lo está despertando para darle de lactar. ¿Eso es una buena práctica? ¿Eso es realmente lo recomendado hacer? Claro, ahí en realidad hay que tener en consideración un par de cosas, o quizás 3 cosas. En principio, la demanda que el niño trae. Y esto va a depender del peso con el que nacen y va a depender un poco del metabolismo que el niño ya empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, si eso tiene que hacer match con la producción de leche de la madre. Y muchas veces, a pesar de que lo ideal es que tengan pues una toma, digamos, considerable, independientemente de qué volumen sea, porque no lo sabemos, es pecho, seguramente si logra llenarse, pasarán algunos minutos que sumarán horas, 2 o 3, luego de lo cual volverá a pedir. Pero resulta que en los primeros días, entre la producción materna y la demanda del niño, hay todavía una no congruencia, sí. Claro. Entonces a veces toda la producción de la madre es extraída por los bebés muy rápidamente y a veces en minutos están pidiendo nuevamente. Ellos, su actividad máxima es dormir, sí, y comer. Claro. Entonces, con muy poco alimento muchas veces es como uno llegar apurado a la casa y tener que hacer algo y dar 2 cucharadas al plato de comida y luego empezar a hacer nuestra actividad. Seguramente que no llegaremos ni a los 15 minutos y volveremos a querer otros 2 o 3 cucharadas. Por supuesto. Algo así pasa cuando recién nacen los niños, empiezan a tomar todo lo que la madre produce. Y no es sino hasta que su demanda es mayor y la producción felizmente de la madre aumenta, en que empieza ya a tomar un volumen mayor y por lo tanto a llenarse, literalmente hablando, y tener minutos de reposo en los cuales no quiere, hasta luego volver a demandar. Entonces esa demanda tiene que ser respetada, tanto para abajo como para arriba. Bien dices tú, no es necesario despertar a un niño que no está demandando, si entendemos de que ya está en esa dinámica de llorar para pedir por alimento, y eso pasa después de las primeras 2 semanas de pronto. Claro, viene el viejo refrán, ¿no?, que dice que bebé que no llora no mama, ¿no? Entonces básicamente nos dices que a partir de las 2 semanas más o menos ya el niño ya está adaptado a, digamos, a pedir, ¿no?, a llorar por la leche. Sí, digamos que desconfiamos, si la palabra cabe, de que en las primeras 2 semanas son capaces de llorar activamente por la leche, aunque en realidad esto es bien instintivo y es un mecanismo propio de... y para aquellas madres, sobre todo las primerizas, les sugerimos de que no dejen pasar muchas horas, que no es lo mismo que el bebé no pida, claro, en esas primeras 2 semanas, antes de volver a darle, ¿no? Pero después de ello, en donde ya queda claro de que el chico llora cada cierto tiempo por leche, no hay ningún motivo para ponerle los famosos horarios. Y ahí entran un poco el grupo de las
madres con educaciones tradicionales o Así antiguas, o la participación de abuelas o tías, ¿no? Que siempre insisten con el tema de ponerles horario, ¿no? Como que fueran, yo siempre les pongo ese ejemplo, mascotas virtuales, ¿no? Que uno tiene que alimentar cada cierto tiempo y si no algo pasa. Sí. Y en realidad esto no es cierto, ¿no? Los bebés tienen un mecanismo muy activo y perfecto, como todo en el cuerpo humano, que es el metabolismo. Y va a pedir cuando necesite. Claro, esta parte es el instinto, ¿no? Ya el bebé obviamente va y empieza a sentir cuando necesita comida y lo va a pedir, ¿no? Y se va a dar cuenta, el bebé creo que rápidamente se da cuenta de que cuando apenas se mueve o llora, recibe la atención de la madre. Y ya instintivamente, me imagino, ¿no? Ya psicológicamente ya empieza a entender, bueno, si me muevo o lloro, ya mi mamá va a venir y me va a dar la comida, ¿no? Que en este caso es la leche materna. Entonces ese punto es muy interesante, ¿no? Porque sí, siempre hay un poco digamos, que no se entiende bien, pero ahora nos ha respondido la pregunta excelentemente, ¿no? Entonces, madres de familia, sobre todo si son primerizas, ya lo saben, ¿no? Han escuchado al doctor Álvaro Prealé justamente contarnos este tema, ¿no? Que esperemos un poco a que el niño desarrolle ese mecanismo de pedir la leche, pero también si son madres primerizas, si son recién nacidos, no esperen mucho tiempo, ¿no? Aliméntenlos de una forma adecuada para que más o menos el bebé se alimente, ¿no? Pero bueno, ya, el bebé ya nació, ya empieza a comer. Entonces pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que es el destete. Entonces en el destete siempre la pregunta es, ¿qué le debo dar primero a mi bebé? ¿Con qué debemos empezar? Me imagino que hay un orden, ¿no? Empezar de repente, no sé, vegetales, frutas. ¿Con qué tradicionalmente se empieza la alimentación sólida? Claro, de repente deberíamos empezar por comentar un poco el tema del destete, ¿no? Destete significa retiro de algo. Claro. Y en realidad la leche materna no tendría por qué retirarse completamente. Así es. Entonces, más que destetarlos, lo que sucede es que empieza o ingresa un alimento extra, que es el alimento sólido. Correcto. Claro. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sugiere hasta el segundo año. De hecho, yo tengo madres que después del segundo año siguen dando leche y yo no las critico ni mucho menos. Pero hay que siempre ordenar ese tipo de lactancias prolongadas en donde la demanda libre de leche hace que interfiera con el sólido. Y eso sí empieza a convertirse en un problema, porque es como el que tiene un snack a mano siempre. Sí. Generalmente son madres que están con los chicos en todo momento, ¿no? No trabajan así es su dinámica. Así es. Y el chico está tomando la teta cada vez que se le ocurre. Y aparte come. Claro, entonces sus comidas no suelen ser tan buenas en esos niños. Entonces por eso es que cuando la lactancia es muy prolongada podría haber este desorden y eso nos toca a nosotros como pediatras comentarlo. Claro. Pero respecto a la pregunta en sí, el inicio en realidad es bastante lógico y bastante secuencial, ¿no? Lógico en términos de que las cosas iniciales deben ser las más básicas. Y las más básicas suelen ser las frutas y las verduras. De pronto, a partir de ahí se acuñó pues esos términos de los colores, ¿no? Hay muchos, no sé si alguna vez han escuchado eso, pero en realidad lo que estaban diciendo era que las frutas y las verduras tienen pues colores, ¿no? Entonces, por lo general. Y seguramente los carbohidratos son más bien sin color, entonces le ponían un color a cada alimento. Pero para más o menos tener una idea, debemos ir de menos a más, entendiendo que menos podrían ser frutas y verduras, las más digeribles quizás, luego carbohidratos, luego proteínas, carbohidratos y luego como grasas. Digamos el arroz, la papa, entonces empiezan las papillas, ¿no? Así es, los fideos. Y de ahí pasamos a carnes. Proteínas, correcto. Proteínas. Carnes, menestras, vísceras. ¿Qué es mejor dar? ¿De repente huevo o carne? ¿O no hay una preferencia? Mira, yo suelo recomendar las dos cosas a la vez, teniendo solo algunas precauciones con el huevo, como lo fraccionado que tiene que ser en términos de cantidades, entendiendo que la yema es menos alergénica que la clara. Claro. Y podríamos empezar, si queremos hacerlo muy gradual, primero con yema, porciones de yema hasta lograr el 100% de la yema, luego porciones de la clara hasta lograr el 100% y finalmente el huevo entero. Perfecto. Y esto a partir de... Esto antes, por ejemplo, no se recomendaba, hace mucho tiempo no se recomendaba sino hasta el año, y esto ha ido desvirtuándose y ha ido cayendo y tenemos la incorporación de huevo, por ejemplo, desde el séptimo, octavo mes.
Interesante. Pero así de progresivo, como te digo. Claro. Entonces, bueno, entonces ya más o menos vemos el orden, ¿no? Primero frutas, vegetales, de ahí pasamos a carbohidratos, ¿no? Como papillas, papa, camote, pastas también comentabas, y luego pasamos a proteínas, ¿no? Correcto. Huevo, carne, pollo, carne de res, obviamente todo con una adecuada proporción, ¿no? Y es siempre importante que consulten con su pediatra, ¿no? Para saber las porciones y todo eso. Pero ahora pasamos a otro mito, que es el siguiente, ¿no? Ya, mi hijo ya está comiendo y viene el tema la leche, ¿no? Y dice, le tengo que dar leche, y vemos pues que se ha institucionalizado mucho la leche de vaca, en el cual te dicen, bueno, hay esta creencia, ¿no? Que te dicen, tu hijo debe tomar 2 o 3 vasos de leche al día para crecer sano y fuerte. ¿Eso realmente es verdad? ¿Es realmente tan necesaria la leche de vaca? La leche es indispensable en los primeros 6 meses y eso a nadie le queda duda. Y esa es la leche materna. Correcto. Bueno, digamos, hay casos en los cuales la materna, correcto, por X motivos no no se está. produce. Lo cierto es que leche exclusiva los primeros 6 meses y a partir de ahí, con la incorporación del alimento sólido, la leche empieza a perder espacio, digamos, ¿no? Y no está mal, porque en realidad sigue teniendo su espacio, pero ya no es el 100%. Claro. Y a partir del año, en realidad podría incluso no tomar ni una gota de leche, porque esto es un tema de selección. Si los niños no quieren tomar leche, dicho sea paso, leches que no son de la madre, porque la mayoría o muy pocas madres llegan al primer año completo de lactancia materna. Sí, pues. Entonces ya son leches, como bien dices tú, de vaca que uno les trata de imponer porque tenemos pues la creencia o hay este paradigma de que los chicos tienen que seguir tomando leche. Y resulta que la leche tiene unos componentes que están en otros alimentos también. Claro, entonces como el calcio, ¿no? Sí. O sea, la leche no es un alimento de otro planeta, digamos, que es irreemplazable. No es cierto, los componentes están en muchos otros alimentos que entran seguramente en forma inadvertida, pero que finalmente entran. Por supuesto. Entonces, si el chico decide y selecciona no tomar leche, no tenemos por qué tratar de buscarle la forma de sí darle la leche o empezar a buscar alternativas de leches, entre comillas, para tranquilizarnos de que sí le estamos dando leche. Claro, como la leche vegetales, por ejemplo, que está de moda, ¿no? Y ahí el objetivo siempre será, yo toda la vida aterrizo a los pacientes con el tema de cómo están los niños en la práctica, digamos, en términos de peso y talla. Claro. Siendo la talla mucho más importante que el peso. Entonces, las preocupaciones de que no toma leche o de que no come, siempre se contrastan contra cómo está el niño. Ahí los dos objetivos de la alimentación en general son la combustible o la gasolina, vamos a decirle así, para la actividad del día, claro, y el desarrollo. No hay más. Si el niño no come y es muy activo y su peso y su talla es muy bueno, que no coma. No hay ningún motivo para insistir en ello, ¿no es cierto? Está cumpliéndose los objetivos. Claro, y ahí traes un punto muy importante, ¿no? Que es el aspecto de que hay madres, sobre todo abuelas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi abuela, mi madre me servían el plato de comida y era un plato pues que para mi edad, ahora yo considero que era un plato pues demasiado excesivo, me servían casi como adulto. Sí. Y era la típica de que no te paras de la mesa hasta que acabes de comer. Y eso, lo que tú dices, obviamente no es bueno. No, definitivamente no. Esta necesidad de alimento va a venir de la mano de la actividad física del niño, ¿sí? Claro. Y deberíamos de alguna manera pues portarnos como se portan de pronto las mascotas, ¿no? Que toman alimentos cada vez que lo necesitan, cada vez que su nivel de combustible, vamos a llamarlo así, decae. Sí. Así de libre debería ser, ¿no es cierto? Nosotros por convención tenemos horas de alimentos, pero que en realidad nuestro metabolismo podría pedir en forma distinta esas horas, para empezar. Así es. Los volúmenes. No hay ningún motivo para atribuir o asumir arbitrariamente una cantidad de alimento que el chico tenga que ingerir. Y de paso, esos niños que tienen muy buen peso y muy buena talla se dan pues el lujo de seleccionar, Sí. porque no tienen necesidad física de ingerir un alimento. Entonces, si lo van a ingerir porque la abuela se los presente o porque la madre se los presente, más vale que sea algo que les guste, si no, Claro. no lo van a querer. Entonces es curioso porque, por ejemplo, vienen pues estas mamás o abuelas, sobre todo, acompañando a las mamás, pidiendo a toda costa que le dé uno un estimulante para el apetito, famoso. Porque le abre el apetito. Claro, entonces yo les comento, bueno señora, si el chico no le come el guiso y le come cualquier otra cosa distinto al guiso, si usted le da un estimulante para el apetito, va a comer más de eso que le gusta y no su guiso, porque el estimulante no le va a cambiar el gusto. No. Lo único que va a hacer es que eventualmente tenga alguna mayor necesidad de comer Sí. lo que le gusta.
Sí, y ahí es un tema importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, como bien te decía el ejemplo, ¿no? Que tú lo ves seguro a diario, que es, tienes que comerte todo lo que está en el plato, y instintivamente te acostumbras a eso, ¿no? Yo inclusive he vivido momentos en los cuales he tenido un plato servido enfrente mío y digo, ya estoy lleno o no tengo tanta hambre, pero instintivamente digo, no, tengo que comérmelo, ¿no? Porque de repente es una falta de respeto, ¿no? Que te imponen muchas veces. Pero a veces terminas comiendo más de lo que realmente necesitas, y si no lo acompañas con una actividad física, esas calorías adicionales, ¿dónde se van? A un sobrepeso. Y ahí es el grave problema. Y me imagino que tú ahora ves muchos niños con sobrepeso, con obesidad, que quizás, y corrígeme si estoy mal, de repente hace 10, 15, 20 años cuando empezabas tu actividad como pediatra quizás no mirabas tantos casos, ¿no? de sobrepeso o obesidad. O no ha cambiado tanto esos casos. Mira, ese es un tema clave y crucial, ¿ya? Sí, efectivamente, todo el alimento que un niño ingiere y que no va a consumir en el día va a peso, Claro. tal cual. Y efectivamente, las educaciones tradicionales siempre, y ahora en realidad están perdiendo espacio, te digo, frente a, pues, a las recomendaciones que nosotros como pediatra solemos dar. Ese insistir en los horarios y en las porciones, lo único que logra es que los chicos ganen peso, desconociendo de que el alimento es una función biológica más. El famoso apetito, incluso en la historia clínica, es una función biológica. Entonces uno puede tenerla en más o menos proporción y de eso va a depender si el chico come más o menos. Si nosotros no respetamos eso, y esa es la voz del metabolismo de cada niño, lo que vamos a lograr es sobrealimentar a un niño. Y ese es un grave problema. Correcto. Y esas mismas familias, curiosamente, luego vuelven al cabo de muchos años con un niño con sobrepeso para ahora preguntarte qué hago con este niño. ¿Cómo corrijo ese error? Cuando uno se encargó de decirle en todos los idiomas, no lo sobrealimentes. Claro, entonces bueno, les recuerdo cómo contactarse con nosotros al teléfono 9269-22768, teléfono con WhatsApp. Si quieren llamar, adelante, pero si quieren mandar su pregunta, de repente un audio o un video haciendo la pregunta al doctor Álvaro Peralé, que lo tenemos acá, que nos está rompiendo muchos mitos de la alimentación y nutrición en niños que seguro ustedes querían saber. Y también al hashtag Superhumanos, si de repente tienen una pregunta en redes, hagan la pregunta y hagan el hashtag de Superhumanos. Me informa ya producción que tenemos una primera llamada, Álvaro. Parece que el tema está realmente teniendo mucho pego aquí en los televidentes. A ver, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor Jaime. ¿Qué tal? Les saluda Ana Lucía. Tengo una duda, por favor. ¿Qué snack puedo darle a mi hijo? Buena pregunta. Tenemos una pregunta de Ana Lucía, gracias por tu pregunta ante todo. La pregunta es, ¿qué snack le pueden dar a su hijo? Entonces, digamos, ya hemos hablado un poco de la alimentación, pero de repente, no sé, almuerza el niño al mediodía y su cena a las 6 de la tarde, ¿no? Pero digamos, de repente le da hambre a las 2, 3 de la tarde. ¿Qué podría consumir un niño? Claro, en realidad, si tomamos la palabra como tal, el famoso snack, que dicho sea paso no es una palabra en castellano, nos evoca mucho a estos piqueos y este tipo de comida chatarra, ¿cierto? O con alto en azúcar, ¿no? Sí, estas bolsitas famosas de, no sé, para no mencionar marcas. Así es. Y resulta que el snack no es otra cosa que una entrecomida, ¿no es cierto? Una entrecomida. Y esas entrecomidas, en principio, hay que evitarlas, honestamente. Porque si el niño tiene una buena alimentación en sus horas de comida regulares y eventualmente es de los que toman leche y podría intercalar sus alimentos sólidos con leche, no debería necesitarlo. Pero de necesitarlo, evidentemente los snacks saludables son las frutas. Así es. Hasta ahí, y quizás los jugos naturales, por supuesto. Perfecto. Hasta ahí podríamos llegar en términos de snack, ¿no? Excelente. Entonces, Ana Lucía, ya lo sabes, frutas para tu niño, evita esos snacks procesados, ¿no? Papitas procesadas o altos en azúcar, porque realmente son comida chatarra y no van a aportar realmente nutrientes adecuados. Tenemos una segunda llamada. Aló, buenas tardes. Voy a poner más grueso. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Yo soy negra. Aló, buenas tardes. Jesús Revilla. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo termine su comida? Ya, acá nos preguntan algo que ya hemos cubierto un poco, ¿no? ¿Cómo hacer para que el niño acabe la comida? Y ahí ya sigamos rompiendo el mito, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Álvaro? Sí, tiene que tomar exactamente la cantidad de comida que necesite, ¿no? Hay que, otra vez, respetar el metabolismo del niño, la voz de ese metabolismo que nos está diciendo ya no quiero. Claro. Ahora, también es cierto que esto se puede convertir en un tema digamos... Crónico, ¿no? Más o menos.
el punto está en que esos niños que entienden de que, mi mamá va a respetar mi metabolismo, me va a decir que ya no coma, pero que a los 5 minutos se están pidiendo una fruta o se están pidiendo un pan, es que en realidad no le gustaba lo que le habías presentado y empieza ya el desorden, ¿no? Entonces ya no es que no tenga apetito, sino que no le gusta lo que está. Y si sabe que ya hay ese mecanismo de te voy a dar otra cosa si no estás comiendo, ahí empieza a desvirtuarse el tema. Pero si es realmente un tema de apetito, no hay por qué exigirles que terminen una porción. Claro. Entonces, ahí lo tienes. Entonces, no sobreexijan a sus hijos. Es igual que un adulto, ¿no? Si el adulto no quiere comer, ya sabe, ¿no? Dice, no quiero comer, comeré más tarde, cuando me dé hambre, y cuando le dé hambre va a pedirlo, ¿no? Tenemos una tercera llamada, Álvaro. A ver, buenas tardes. ¿Aló? Buen día, doctor Yáñez. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pueden los niños consumir edulcorante? Muy buena pregunta, Álvaro. Los niños pueden consumir edulcorantes. Ya sabemos que el azúcar es mala, pero ahora ya hemos visto que cada vez se han introducido más y más edulcorantes, ¿no? Ya no solo está la sacarina, que hace años se usaba, ahora ya tenemos aspartame y muchas cosas, y vamos a tener un episodio especial donde vamos a hablar de edulcorantes en gran detalle, pero ¿qué opinas, Álvaro, sobre edulcorantes en niños? Sí, mira, en principio yo soy de los convencidos de que hasta ahora, por lo menos en los estudios que hemos tenido acceso, no hay ninguno que haya demostrado que ninguno de los edulcorantes haya producido realmente daño, si no estarían fuera del mercado ya hace mucho rato. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, la necesidad de edulcorantes en un niño me llama a pensar inmediatamente que es un niño ya con sobrepeso, porque uno no tendría por qué usar un edulcorante en un niño si no lo tiene. Entonces, yo empezaría a insistir más bien en el manejo del sobrepeso, en el evitar el sobrepeso, luego el manejo con comidas saludables y ejercicio, antes que pensar en los edulcorantes. Claro. Pero si fuera necesario usarlos, no veo el daño que estos podrían ocasionar en los niños. Lo evitaría para empezar, pero me parece que daño no. Claro, porque al final de cuentas son químicos, ¿no? Entonces, digamos, claro, una persona, digamos, si el niño lo estás cambiando de consumir azúcar a consumir edulcorantes, quizás porque tiene sobrepeso, pero de repente es una nueva madre que el bebé está pequeño y en vez de darle azúcar le quiere dar edulcorante porque dice no quiero que engorde. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, me parece que no producen daño, ¿sí? Pero en general, las cosas que no son naturales uno tiene que evitarlas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, mi pregunta iba también en ese aspecto, ¿por qué? Porque esos químicos pueden llevar alergias, entonces mi pregunta viene a ser, ¿qué tipo de alimentos de repente deberían evitar para el problema de alergia que ahora que está tan de moda? Bueno, ahí evidentemente todo lo que, cuando hablamos de alimentos y preservantes, por ejemplo, estamos hablando de alimentos que no son naturales. Así es. Entonces ya no podría llamarle un alimento en realidad. En general los preservantes son los más alergénicos. Hay determinados productos que para determinados niños efectivamente van a ser alérgenos potentes. El huevo de pronto en algún grupo de niños pequeños. O la soya, las nueces también, ¿no? Sí, sí, cómo no. Pero curiosamente a lo que más le tememos, como los cítricos por ejemplo, yo hasta ahora en todo el tiempo de médico que tengo no he visto una alergia a cítricos nunca. Interesante. Sí, sin embargo uno siempre escucha y la gente repite, ¿no? Mejor no comas naranja, limón, evítalo si es que estás con algún tipo de reacción alérgica, algo parecido. Perfecto. Entonces, hay que identificar los alergenos propios para cada grupo familiar o para cada niño antes que en realidad generalizar. Por supuesto. Entonces, ya lo saben. Entonces, ante todo agradezco las fabulosas preguntas que hemos recibido. Álvaro, realmente tu experiencia es espectacular. Eres un súper pediatra. Has visto miles de casos. Y bueno, el tiempo ya nos ha alcanzado, pero no quiero despedirme de ti sin antes que por favor nos digas cómo contactarnos contigo. Estoy seguro que las personas que nos ven tienen muchas preguntas, muchas dudas que de repente les ha venido a la mente y no han tenido el tiempo de llamar, pero por favor indícanos cómo se contactan contigo. Bueno, yo estoy en la Clínica Angloamericana todos los días en realidad, hay 2 sedes, en San Isidro y en La Molina, así que yo encantado de recibirlos si es que me requieren ahí. Perfecto, Álvaro. Ante todo, muchísimas gracias por tu excelente participación. Y ya lo saben, amigos, entonces nuestra próxima cita es el jueves al mediodía, donde vamos a tener un tema espectacular, así que no se lo pierdan. Y como siempre digo, yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Entonces, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima.